¿Qué es el derecho colaborativo? Yo de lo que diría es que es una mirada a las relaciones personales, prevenir el conflicto, y una vez que surge el conflicto, que muchas veces es inevitable, pues el poder responsabilizarnos, aceptarlo y de ahí también gestionarlo, ¿no? Legitimar a la otra parte, tan legítima como yo, o el aprender a escuchar y aprender a preguntar. Para hacer esto, pues lo que tenemos que hacer es deconstruir. Deconstruir, que no es desaprender para volver a aprender, sino aprender sobre lo aprendido con otra mirada. Huir de esta mentalidad tan binaria que tenemos, ¿no?, de gano, pierdo, bueno, malo. Poner también el foco, que ya sabéis que yo siempre digo esto, poner el foco en lo que nos une más que en lo que nos separa, que es mucho más lo que nos une realmente que lo que nos separa. Dialogar. Y quizá sea ese el fin último del derecho, evitar la discordia y promover el consenso mediante la persuasión. En este congreso se va a abordar instrumentos útiles para incrementar la eficacia en la colaboración social y la resolución de conflictos, la creatividad, la escritura, el lenguaje positivo, el humor y la confianza. Son 5 herramientas que bien empleadas pueden ayudar a comprender el conflicto, a trabajarlo y resolverlo, y trascienden del mundo del derecho, pero también pueden o deben usarse en él. Yo creo que hay otra forma de solucionar las cosas, otra forma de afrontar los conflictos, que no tiene que ser necesariamente vencer al contrario. Y creo que vosotros sois el exponente de esa otra forma de hacer las cosas. No se trata de vencer, no necesariamente de vencer, sino de intentar llegar a un punto en común que deje satisfecho o medianamente satisfecho a todas las partes de un conflicto. En los 3 poderes yo creo que tendríamos que usar más la colaboración y buscar más lo que nos une que lo que nos separa, y así haremos progresar una sociedad. El planteamiento de creatividad y resiliencia para mí es muy querido y hay muchas cosas que pueden conectar, ¿no? El derecho colaborativo es algo muy pequeño comparado con toda la gente que practica el derecho. Los seres humanos somos con gente, somos sobre todo sociables. La dimensión del vínculo, llena de problemas y llena de conflictos, está también llena de encuentros. La creatividad es consustancial a los seres humanos. Viene en el disco duro, como la facultad de pensar, de imaginar, de sentir. O sea, tenemos cerebro para dar y exportar. La mayor parte de los seres humanos somos capaces de crear. De hecho, lo que somos incapaces es de no crear. Nos cuesta muchísimo hacer 5 veces exactamente igual la misma cosa. En la creatividad que a mí me interesa, que es la aplicada a la vida cotidiana y como estrategia de empoderamiento, nos permite estar mejor en nosotras mismas y desarrollar vínculos más sanos y más saludables. No necesariamente solo con información se aprende, ¿no? Se aprende a menudo con mucha desobediencia y metiendo la pata. El error forma parte de la vida y del aprendizaje. Precisamente nuestra creatividad, nuestra capacidad de adaptación tiene que ver con que esos cambios ocurran a favor. Aquí quería romper una lanza a favor del error y de las meteduras de pata, de las cagadas. Son tan creativas. ¿No? ¿Nos parece? Deberíamos intentar meter la pata queriendo al menos una vez al día. O sea, con premeditación y alevosía. Con el relajo además que eso da. Porque vivimos en una cultura, la nuestra, de mucha exigencia y de mucha autoexigencia, donde hay que ser eficaz, eficiente y hacerlo todo para antes de ayer. Que estés más o menos bien, eso no importa tanto. El error es una puerta abierta al desarrollo de la creatividad. De hecho, el derecho colaborativo sería un invento genial que nace fruto de ver que otras estrategias no han funcionado. Porque si yo no me atrevo a meter la pata, a cometer un error,
el cerrojo mental bloquea el ejercicio de la creatividad y entonces no tendremos ni aprendizaje, ni innovación, ni gente que se atreva a proponer, oye, se me ha ocurrido esto, quizás pudiéramos, si queremos que cambien los resultados, hay que atreverse a probar cosas diferentes. ¿Qué es inspirarse sino escuchar? ¿No? Yo escucho el mundo que me rodea, escucho a las demás personas y recombino. ¡Ay, mira qué interesante lo que... En materia creativa, la primera es la que vale. Agárralo, móntate en ese cometa. Luego ya probarás otras. La creatividad me ayuda a buscar soluciones y la resiliencia me ayuda a capear el temporal. El humor y la poesía ayudan muchísimo. El entrenamiento en el humor, en la poesía y en la creatividad hace que nuestro cerebro sea más plástica, que las rutas las hipnosis estén más transitadas. Así que cuando yo tengo un problema, una adversidad, una tragedia que me supera, mi cerebro está más entrenado para hacer frente a eso y encontrar una solución. El humor siempre necesita de los dos hemisferios cerebrales porque precisa reconocer un referente previo y reconocer la ruptura. O sea, comprender la ruptura. Más creativas seamos las personas, más capacidad de resiliencia tendremos. Si pudiéramos salir de un paradigma de yo gano, tú pierdes, o tú ganas, yo pierdo, y entrar, ¿cómo podríamos hacer para estar mejor los dos? Salir de las heridas, de los enquistamientos y de la adicción a tener razón. Creo que el derecho colaborativo y otras prácticas colaborativas en otros ámbitos de la vida social representan no un capricho, no una moda hippie, ¿no? de una cosa intuitiva o mística, no. Representan el futuro de la humanidad en este planeta. O sobrevivimos con los otros, con las otras, o no sobrevivimos nadie. Yo cuando hago procesos restaurativos, sobre todo hago procesos en el ámbito restaurativo, victimizaciones graves, a veces vinculado a lo público y otras veces no, dependiendo, y cada vez estoy utilizando más la escritura, es decir, que las personas que están unidas por hechos muy graves tengan la oportunidad de escribir. Pero no escribir para otros ni para otras, sino escribir para nosotros mismos. Pues el otro día tuve una interacción de estas muy egoicas que tienes el trabajo, la culpa la tiene ese, ¿por qué ese no tiene ni idea? ¿Y esa por qué hace esto? ¿Y por qué no tal? ¿No? Y dices, y luego me di cuenta que tenía el cuerpo como agarrotado, ¿no? Entonces no me ha dado tiempo de escribir, pero este fin de semana quiero escribir qué me ha pasado, ¿no? Qué me ha pasado en ese momento, que esa interacción egoica donde la gente empieza a escupir acusaciones así gratuitas, pues me ha afectado un poco, ¿no? Y claro, el cuerpo reacciona, ¿no? A los juicios y a la energía negativa reacciona, y digo, bueno, pues este fin de semana voy a escribir y ya os cuento cómo me pongo a escribir. Y a veces nos falta el método. Yo descubrí el método del diario intensivo de Ira Progov y me valió. Y yo invito a la gente a que lo siga, porque es realmente fácil y barato. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Pues en silencio y en tranquilidad. Sino a mano, sentadito. Puede ser un diario. No se pueden hacer trampas al solitario. Hay una confidencialidad interna, en el sentido que solo escribes para ti y nadie va a leer eso. A lo sumo puedes compartir algunos pasajes con alguna persona de confianza o en algún taller, pero es exclusivamente para ti mismo, para ti misma, para que puedas darte cuenta de eso que te está pasando, de eso que te ha pasado, cómo te afecta, ¿no? Y ese esfuerzo, dice Ira Progov, de pensar, conceptualizar, pues nos ayuda a aclarar, porque es que vivimos un poquito oscurecidos, ¿no? Con muchas sombras en nuestra vida. Escribiendo podemos movilizar nuestro mundo interno, eso que está escondido. Es decir, que escribir sobre nosotros mismos y sobre lo que nos pasa es un acto también de creatividad, es un acto de belleza y es un acto que nos permite conectar con esos mundos intrapsíquicos que están por ahí escondidos
y que la escritura nos ayuda a sacarlos. Escribimos muchos WhatsApps, pero son para comunicarnos y enviarnos mensajes, pero yo creo que, desde luego, sobre nosotros mismos y nosotras mismas, creo que poco, sí. Me aventuraría a decir que bastante poco, porque creemos que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Ira Progot dice que cuando escribimos nos anclamos. Esta es una palabra que se utiliza en la PNL, ¿no? De anclarse, dice que como chun, ¿no? El clavo que nos ha dicho, ahí, clavado, ¿no? Ahí estamos en el clavo y nos ayuda a no desviarnos del tema. Lo puedes hacer todos los días, mejor, pero bueno, la vida loca que llevamos, yo intento hacerlo al menos una vez a la semana o 2 semanas. Y en el contexto de la intervención en victimización muy grave, bueno, se ha dicho, ¿no? Era en terrorismo, pues hubo alguien muy iluminado en el grupo que dijo, oye, si nos tenemos que sentar delante de gente que ha matado a tantos y tenemos que escuchar a la gente que ha sufrido tanto, pues igual tenemos que hacer un poquito de mirada para adentro, ¿no? Éramos un grupo, algunos de ellos éramos facilitadores que estuvimos en procesos restaurativos, en victimización terrorista, y teníamos muy claro que si nos sentábamos de alguien que había matado pues a 12 personas, teníamos que prepararnos para no juzgar. Esto chungo, Lari, ¿eh? Esto es muy chungo. Sí, tenemos que prepararnos para no juzgar y para que no se vea ningún atisbo de juicio, ni siquiera en nuestras miradas, de una persona que ha sido sentenciada, ¿no?, por haber asesinado a otras. Y decir, y entonces lo que tienes que poner, nos lo ha dicho Virginia al principio, es amor, porque si no pones juicio, solo te queda amor. Que yo estoy aquí para contaros un poco, es verdad, lo que yo creo que es el poder de la mirada, o una mirada poderosa, y por qué mirar es fundamental en nuestra vida, y por qué es tan importante que creamos que mirar en nuestra vida es fascinante, pero no solamente es fascinante, sino que puede cambiar el mundo. Porque nosotros miramos a través de las palabras, a través del lenguaje. Nosotros creamos el mundo con las palabras que tenemos, lo nombramos, y ese nombrarlo le da vida. Y le da vida cambiante todos los días, cada vez que nos levantamos. ¿Por qué el lenguaje nos constituye de una forma diferente? A través del lenguaje aprendemos a estar en el mundo. Si nos desinstalamos del lenguaje, nos desinstalamos del mundo. Porque el lenguaje nos enseña a mirar el mundo, nos enseña a mirar lo extraño, a decir que lo extraño es algo que me falta a mí para entender el mundo, porque cada vez que me encuentro contigo, mi presencia y tu presencia valen lo mismo. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos del lenguaje escrito, del lenguaje oral y del lenguaje gestual. El lenguaje está para habitarlo, para construir esa humanidad. Y que soñemos en eso no es una utopía, porque el lenguaje lo hemos creado para ver el mundo. Es una realidad, y esa realidad depende de nosotros. El compromiso por el lenguaje es el compromiso por el diseño de la humanidad. Es muy importante ir ligero de equipaje. Muy poquitas palabras, habítalas, y que, si quieres, son como esa jerarquía. Y luego, cuando tú te miras, dirás, son palabras guía, palabras magnéticas, ¿están ahí? ¿En mi expresión? ¿En lo que yo digo? ¿En mis relaciones? ¿En mi mirada? ¿O no están? O las palabras nacen de ti, es decir, las verbalizo, o nacen en ti. Si nacen en ti es que las estás habitando, y tú eres esa palabra. Contiene en ti esa energía y nace en ti. No vas a buscar ser bueno, no vas a buscar ser una persona fantástica y maravillosa, no. Te buscas a ti mismo para que la bondad nazca en ti. Y yo creo que ese es el camino de la meditación. Habitar las palabras para ver hasta dónde te llevan. Y sales al mundo y entonces tú en ese mundo estás actuando. Actúas con tus palabras, que son escritas, orales y gestuales. Es decir, aportas soluciones a la vida. La palabra en sí misma, el lenguaje que nosotros utilizamos, es una solución del conflicto. Y luego es que es verdad que después todo el mundo lo camufla muy bien. Las empresas camuflan muy bien sus valores, que no son valores, lógicamente. Los políticos camuflan muy bien su poder, que no son... La economía camufla muy bien y al final caemos en todo esto. Y nosotros también lo vamos justificando. Hemos perdido la mirada. No miramos. No vemos. Estamos todavía en mitad de la batalla. Y es una batalla que dura ya muchos siglos. Creo que el derecho, la justicia necesita tener buen corazón. Es verdad que la realidad es a veces dura, es conflictiva, es compleja.
pero una buena mirada sobre el mundo nos puede ayudar mucho y puede aliviar. Entonces yo creo que es enseñar a ver y ver de manera diferente, ver con perspectiva, con corazón, con atención, con generosidad, con amabilidad, con alegría, con sentido del humor, puede ser clave para resolver los conflictos. Nos tenemos que tomar más en serio, tenemos que pensar que lo que nosotros decimos es importante. Tenemos que pensar que nuestras palabras no pueden ser obstáculos para nuestra imaginación. Cada mañana que me levanto, ¿qué paz puedo aportar hoy? Y un abogado puede decir, ¿qué paz puedo aportar yo hoy cuando se me presenta ese conflicto? El derecho colaborativo es ¿qué paz podemos aportar hoy? Buscar un lugar para el humor en nuestros trabajos. Vamos a tratar de construir los puentes para incluir el humor como una herramienta para ayudar a nosotros mismos y para ayudar a nuestros clientes, a nuestros compañeros en el trabajo. Y haciendo eso, creo que podríamos llegar al momento de tener una herramienta para la sociedad, para construir la sociedad más colaborativa. Llegamos a la pregunta, ¿por qué usar el humor en la negociación? ¿Por qué hacerlo? Primero, sabemos que nos gustan las personas que tienen el sentido de humor, ¿no? Entonces, incrementa la simpatía de la persona que habla. Elimina la diferencia en el estatus, es importante. Nos amplía la perspectiva, nos da una manera de entender el problema un poco diferente. Cuando nos reímos, creamos un tiempo, ¿no?, para pensar, y también sabemos que libera la tensión y es un mecanismo de supervivencia. El humor no es siempre bueno, a veces es malo, y eso depende del tipo de la persona, ¿ok? Porque a veces se puede herir la relación con el uso de humor. Depende del momento cuando usamos el humor, a veces nos equivocamos y tenemos que estar ambos en la broma y a veces si no estamos, eso no produce el efecto cómico. Y también no usemos por favor el sarcasmo, ¿no? Eso es muy malo, ironía tampoco nos ayuda. Entonces el humor no es siempre bueno. ¿Cuándo usar el humor en negociación? Eso es muy flexible, creo que se lo puede usar bueno, preparándonos, cuando trabajamos el derecho colaborativo, tenemos estas reuniones de los abogados, de los clientes, entonces sí, durante esta fase se puede usar el humor. También durante las reuniones se puede claramente, momento de la sesión informativa, sabemos que el humor nos ayuda a llegar a un acuerdo, eso es importante, y sabemos de la diapositiva anterior también que es muy importante saber cuándo usar el humor, porque a veces no nos ayuda, si no está usado al momento cuando ambos podremos encontrarnos en la broma. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar los puentes para unirnos, para resolver los conflictos, gestionarlos en la manera pacífica y llegar al momento de la resolución. Vivimos en un contexto de enormes peligros y amenazas y quizás lo que deberíamos hablar no es de la sociedad del riesgo ya, sino de la sociedad de los peligros o de las emergencias. Nos encontramos en un momento en el que jugamos un momento existencial, en el que nos jugamos la existencia de los seres humanos y del planeta. Estos peligros, estos riesgos sistémicos se ven agravados por la velocidad, es decir, por el conjunto de transformaciones rápidas y aceleradas que se están produciendo tanto a nivel biofísico como económico, como social, como político. En otros momentos de la historia la humanidad se ha tenido que plantear importantes desafíos, pero creo que las emergencias a las que nos enfrentamos ahora son especialmente sistémicas y sustanciales porque ponen en peligro la propia subsistencia de la humanidad y del planeta. Creo que las decisiones que tenemos que tomar ahora son especialmente relevantes porque tienen ese componente de estar al borde del precipicio del cual no haya retorno. Algunos teóricos hablan de la gran aceleración que daría lugar a eso que se ha denominado el antropoceno, es decir, esa época en la que habríamos entrado que está produciendo unos cambios drásticos en lo que supone la vida y la situación del planeta debidos precisamente a la intervención atribuible a los humanos.
hay que vivir un poco más despacito y la lentitud realmente ahora es algo subversivo, ¿no? La pandemia misma está conectado con esta gran aceleración. Algunos investigadores han hablado del origen zoonótico a través de los animales y nuestra relación con ellos, ¿no? Del virus, etc. Y luego, a la vez que tenemos valores en disputa, incertidumbre sobre los hechos, enormes desafíos, tenemos que tomar decisiones urgentes. Por lo tanto, yo lo que pido es que inoculemos la triple masivamente, la triple de la ética, de la explicabilidad y de la ejemplaridad, para precisamente sumar toda la inteligencia colectiva de modo colaborativo y cooperativo para poder afrontar un tiempo tan complejo como el que tenemos, ¿no? Porque la confianza, que es el producto de esa vacuna, es indispensable para afrontar esta situación. Las vacunas biomédicas son fundamentales y son una barrera necesaria e indispensable para atajar la pandemia de la COVID-19, pero necesitamos otro tipo de vacunas que tienen que ver con la ética, con la explicabilidad, con la transparencia y con la ejemplaridad, porque al final esta pandemia es un fenómeno social complejo que atañe no solo a lo estrictamente sanitario, sino que tiene que ver con decisiones que tenemos que tomar y que son de índole ética, que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con la política. Precisamente hablar de ética supone intentar reflexionar, pararnos en esa vorágine de gran aceleración en la que vivimos y pararnos a reflexionar sobre lo que consideramos un bien y un deber, que son los términos básicos de la moral. El segundo elemento, que también antes he hablado un poco de ello, lo he llamado la explicabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no a la mera transparencia. La explicabilidad supone tres elementos. Supone transparencia, pero a veces podemos tener muchísima información que sea completamente ininteligible, que sea puro ruido, ¿no? No, tiene que ver con la transparencia más la comprensión y la comunicación, porque además muchas veces mucha de la información que se nos ofrece y se nos ofrecía, por ejemplo, durante la pandemia, no la entendemos. Es una práctica y no una mera teoría. De hecho, creo que tenemos mucha, y es importante que sigamos haciendo, porque era un elemento de esta vacuna, haciendo reflexión ética, pero también hay que cultivarla, es decir, las virtudes hay que explicarlas, pero también hay que cultivarlas. ¿Frente a qué? Frente a otra pandemia que también nos ha afectado y nos afecta todavía, que es la pandemia de la infodemia, que es un mecanismo de producción masiva de ignorancia, ¿no? Los bulos, las falsedades, las exageraciones. Forjamos hábitos, y hablábamos antes de habitar las palabras, ¿no? Forjamos hábitos, disposiciones para actuar, aprendemos en última instancia mediante la imitación y la experiencia, a través del ejemplo y el modelo. Entonces, este elemento de la ejemplaridad es realmente importante y es algo de lo que hemos carecido también, desgraciadamente, durante la pandemia, en una situación tan compleja y tan difícil y en la que teníamos tal nivel de incertidumbre. De hecho, ya en los primeros meses de la pandemia, en la primavera del 2020, la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus múltiples comunicados, reiteró, y luego lo han seguido insistiendo, que la confianza era el ingrediente crítico para la respuesta adecuada para la COVID, precisamente, porque realmente sin confianza era muy difícil alinear, por ejemplo, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Y era importante la confianza para favorecer precisamente la cooperación y la colaboración y la responsabilidad con respecto a las medidas, por ejemplo, que se tenían que tomar para afrontar una situación tan difícil. Lo otro, el no tener confianza, abocaba a vigilar y castigar, que es el título de otro libro de Foucault, pero que es un poco lo que también ha funcionado, desgraciadamente, en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que el derecho colaborativo supone un ejemplo maravilloso que podemos extrapolar a los conflictos y a las emergencias a las que nos enfrentamos en el ámbito social y global, ¿no?